Sí, me voy a intentar ir moviendo, así también os puedo ver más y no me tapa la tril. Gracias a Carmen. Se nota que es amiga, y esto en las presentaciones se nota, con lo que quitarle la parte de que es amiga y se queda con lo que se queda. Pero bueno, encantada de estar aquí a hablar algo que yo creo que hablar de bioética y poderlo hablar en pediatría para mí es como poder unir lo que han sido las dos líneas que a veces es difícil a veces que se junten. Quiero decir que muchas veces hablas de bioética en general, otras veces hablas de pediatría, sobre todo en el ámbito de duelo o salud mental, que es sobre todo mi ámbito, y poder hablar de bioética y pediatría, pues para mí es un honor, es fantástico. Con lo que gracias por acogerme aquí y yo creo que un público de pediatras es de lo más bonito que puede haber. De hecho, he cambiado un poco el título, es Retos bioéticos para la pediatría, porque yo creo que ya no es solo hablar del pediatra, sino ya también es, en cierta manera, qué retos debemos afrontar como colectivo. Y me faltaría para la pediatría de atención primaria, pero es que el título después ya lo cambiaba demasiado. ¿Por qué? Porque yo creo que los que hace tiempo que ya nos metimos en esto de la bioética, la gran mayoría de nosotros, sí que aquí hay gente más joven, pero yo creo que la gran mayoría de pediatras en ejercicio no tuvimos formación en bioética durante nuestro grado o licenciatura, no tuvimos formación en bioética durante nuestra residencia. Yo entré después, de a mí lo que me quedó después de mi residencia es, alguien tiene que haber pensado algo. Alguien tiene que haber pensado. Es lo que a mí me quedó y aquí entro en el mundo de la bioética y hice un máster en bioética después. Y ahí me quedé. ¿Por qué? Porque yo creo que también, en cierta manera, algo que se ha considerado un lujo, que es hacer bioética, yo creo que es una necesidad. Y es una necesidad en tiempos complejos. Vivimos y vamos a vivir tiempos más complejos, con pacientes y familias más complejas y en una profesión mucho más compleja. Porque hay una complejidad social. La sociedad no es la que era, con lo que vamos a tener que compartir con familias y personas con valores muy distintos a los nuestros. Y esos valores se expresan también, por ejemplo, en crianza. ¿Sí? El cómo está bien educar a un hijo forma parte de los valores y forma parte de los valores culturales. Y pasamos de una sociedad de código único, en la que podíamos compartir qué era lo bueno, a una sociedad de código múltiple, con lo que vamos a tener que compartir con familias, con códigos muy distintos. Y es muy fácil hablar con amigos morales, pero es muy difícil hablar con extraños morales. Y la sociedad no ha cambiado solo en sus códigos de valores, ha cambiado las estructuras de las familias. Yo no sé vosotros, pero antes la pregunta de ¿tú con quién vives? Cuando se la hacías a un niño era fácil de responder. Ahora dices, espera, el niño te explica con quién vive, me siento y al cabo de 10 minutos aún no lo he entendido. Sí, hay familias con padres separados que tienen nuevas parejas, hay hijos de estas nuevas parejas, pero igual el que está acompañando a ese niño es el abuelo de la nueva mujer de mi padre. Pero fijaros, por ejemplo, algo tan sencillo que es quién es el decisor. Sí, me acuerdo una vez, no traigo el dibujo, que a un niño le pedí que me dibujara su familia, coge un folio, empieza a dibujar, me pide otro folio y un tercero. Era un niño en acogida, que tenía contacto con su familia biológica, había la familia de acogida tenía hijos y tenía nietos, y las estructuras familiares han cambiado y mucho. Y esto es un factor de complejidad. Seguramente quien más ha recibido el impacto de este cambio son las personas más vulnerables, ¿sí? en inicio o en final de vida. Cambio de la relación profesional-paciente. Todo el tema de la autonomía, el respeto a la autonomía, en pediatría es como un doble salto mortal, porque es el respeto a la autonomía de los padres, pero el respeto a la autonomía de los adolescentes cuando la tengan, con lo que es este doble salto. De hecho, yo sí que creo que está bien comentar, yo me muevo en el ámbito de salud mental infantil, con lo que visitamos niños, jóvenes, adolescentes, hasta los 18 años. Cuando me fui a salud mental, siempre lo digo, perdí los lactantes, y me dolió mucho, pero gané los adolescentes. Con lo que seguramente vosotros os movéis más con lactante y yo me muevo más con... Sí, empiezo normalmente con 3-4 años, quiero decir que son los que veo más pequeños, pero seguramente veo muchos más en esa edad en la que hay ese doble salto mortal. Todo esto unido a una complejidad en la relación con nuestras instituciones.
la gran mayoría, no sé aquí, pero la gran mayoría de nosotros vamos a trabajar en instituciones. Ya no somos profesiones liberales, que podamos hacer lo que queramos, y esto disminuye muchísimo la autonomía profesional. Aquello que yo pueda hacer viene marcado por mis objetivos, por lo que la institución quiera, y es otro factor de complejidad y la crisis profesional que nos está llegando. ¿Van a faltar profesionales? Simplemente por edad etaria van a faltar, y eso habrá que darle una respuesta. Y el profesional quemado. Todo el tema del burnout, ¿sí? y el cómo estamos como profesionales, yo creo que son crisis profesionales. Y si todos estos factores, esto se ha colado, esto tenía que venir después, pero bueno, si todo esto ya era complejo, nos ha llegado una pandemia. Por eso yo creo que si antes podíamos ir por la realidad sin pensarla, en este mundo actual, que es complejo, incierto y acelerado, no podemos ir ni ejercer nuestra profesión sin pensarla. Me gusta mucho Mainetti, bioeticista argentino, cuando dice, a veces me sale así con acento argentino, al menos no será catalán, pero bueno, nuestros maestros se preguntaban si la medicina era ciencia, arte o religión. Nosotros nos preguntamos si es industria, comercio o política. Y el problema es que el ejercicio de nuestra profesión lo es todo a la vez. Es ciencia, por supuesto, pero no es solo ciencia, es arte. Y aquí entraríamos con todo el tema de la comunicación, la relación, la confianza. Es espiritualidad, lo diríamos en palabras de hoy en día, es sentido. Y es también industria, comercio y política, y todo a la vez. Por eso, yo creo que me gusta mucho todo el tema de las teorías de la complejidad. Esto es una imagen para mí de lo complejo. La encontré por redes y me quedé rato mirándola, como si no tuviera trabajo. Me encontré un cuarto de hora y aparte estuve mirando, es un enlace browniano. Un enlace browniano en que cada factor modifica todo el resto. Cualquier candado abre la puerta. Estos son los 15 minutos mirándolo, porque si lo miráis detenidamente, este me costó mucho, pero sí, si abres este, se abre la puerta. Sí. Y porque para mí es la imagen de la complejidad. Porque Innerarity y Morin, que hablan del pensamiento complejo, dicen hay problemas simples, que se arreglan con una solución simple. Mucha parte de lo biológico y de lo aprendido lo vemos como problema simple. Una neumonía la tratamos, una diabetes, ¿sí? Una neumonía, un asma, son problemas simples. Problemas complicados, que también estamos muy acostumbrados, son suma de simples. Pero problemas complejos es aquel que te entra un factor nuevo y se te altera todo el resultado. Por ejemplo, ir a la Luna es un problema complicado. Puede haber una variable añadida, pero le añadiremos una solución simple. ¿Sí? Las vamos sumando. Educar a un hijo es un problema complejo, porque te entra un factor nuevo y te desestabiliza todo el conjunto. A mis hijos los llamo mis problemas complejos. Es decir, ¿dónde habéis ido hoy mis problemas complejos? Pues ahí están. Pero fijaros en pandemia. Yo no sé si, por ejemplo, todo el tema de la salud mental en pandemia, que yo creo que ahora, no sé si estáis asustados, pero yo creo que todos estamos un poco asustados. Hubo un momento concreto, y aparte fue una fecha en que prácticamente en toda parte empezaron a aparecer trastornos de conducta alimentaria. Podíamos haber previsto los temas depresivos, ansiosos, los intentos autolíticos. ¿Por qué? Porque hay literatura que nos explica después de grandes catástrofes cuándo aparecen. Incluso, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, al año aparecieron los aumentos de intentos autolíticos. Quiero decir que incluso podríamos haber predicho el tiempo. Pero la anorexia, fijaros como cuando estábamos todos muy al inicio y empiezas a pensarlo, y fui a clase con las niñas de medicina, que son niñas, las estudiantes de medicina, y voy ahí y les explico a veces cosas que te pasan y digo, nos está pasando esto. Y tardaron 10 segundos y me dijeron, ¿tú tienes Instagram? Dije, no me da la vida para el Instagram. Y dice, pues míratelo y entenderás por qué. Ahora empieza a haber estudios que relacionan la exposición a redes con el aumento de conducta alimentaria, pero es que tardaron 10 segundos. 10 segundos. Tú miras Instagram y dices, pero esta gente no tiene vida, que hace deporte todo el día. No sé, y no sé si habéis visto un libro por Instagram, pero es que, no sé. Fijaros que esto ya también te da una cierta mirada hacia cómo resolver problemas complejos. Cuanto más personas y más distintas pensemos un problema, más fácil veremos todos los factores que intervienen. Y esto es bioética. Bioética es simplemente poder analizar un problema, tener tiempo para hacerlo y con miradas distintas.
Yo a veces digo, pon un extraño moral en tu vida, pon alguien distinto y que te haga pensar, porque ahí serás capaz de ver más allá de lo que ves. Problemas complejos. Por eso la bioética puede y debe ayudarnos a pensar la complejidad. Y el ejercicio de la pediatría en los años que nos viene no va a ser más sencillo, ni va a ser complicado, va a ser complejo. Y la inteligencia artificial, por eso estos gurús que nos dicen, no, es que la inteligencia artificial nos ayudará aquí, y mucho, pero aquí no nos va a ayudar, por suerte. Pero la inteligencia artificial puede resolver lo complejo, porque puede manejar mucha información, pero no maneja lo complejo. Esto es otra idea, pero bueno. Por eso yo creo que la bioética es estos momentos de parar y pensar para ver más claro. Esta es una anécdota que me gusta mucho, explica cómo unos viajeros, unos turistas, llegaron a un monasterio, que cada uno ponga el apellido que quiera, cristiano, budista, tibetano, pero llegaron a un monasterio, encontraron unos monjes dedicados a la meditación. Dicen, ¿para qué sirve estar tanto rato pensando? El monje los acercó a un estanque, a un pozo, les revolvió toda el agua y dijo, miren ustedes, ¿se ve algo? Y dirían, no, se ve el barro, el limo, todo revuelto. Dice, pues esperen un rato. Quedaron un rato en silencio, vuelvan a mirar y fueron capaces de ver el fondo. Estos momentos de parar y pensar, sobre todo en un momento que la realidad, lo llamamos, hay un término muy bonito, la realidad desbordada, porque la realidad nos está desbordando la capacidad de pensar. Necesitamos momentos de parar y pensar para ver más claro. Porque realmente la bioética o sus objetivos, ¿en qué nos van a ayudar? Me gusta mucho Fulford, es un psiquiatra filósofo que dice la bioética sobre todo nos va a ayudar a mirar mejor, sensibilizar. Nos va a ayudar a cambiar actitudes, a incrementar conocimientos y a mejorar las estrategias de pensamiento. Y si me comentáis cuál es la más importante, yo os diría que la primera es ser capaces de mirar. Ser capaces de mirar de una forma distinta. ¿Sí? Y podéis comentar, hemos ido a una charla que nos han dicho que hay que aprender a mirar, y os dirán, ¿de oftalmo? Y dices, no, de bioética. Dices, no, ya tuvisteis una, creo, sobre miopía ayer. Dicen, no, pues hoy hemos tenido otra, que nos dice que no, que hay que aprender a ver. Pues la bioética es esto, ¿sí? Aprender a mirar y a ver aquello que no vemos, para poderle dar respuesta. Porque de hecho lo que estamos hablando es un nuevo modelo, y es un nuevo modelo que también implica cambiar actitudes. Cuando somos capaces de ver, lo siguiente es cambiar actitud. Y cambiar actitud es simplemente, va de verbos. Y la ética va de verbos. Yo lo digo y me dedico a vender conocimientos en parte, ¿eh? Digo, bueno, ¿y los cursos para qué? Porque si todo esto es cambiar de actitud, bueno, uno se da cuenta que cuando tiene que cambiar de actitud le faltan conocimientos, pero bueno, va de verbos. Esto ya lo decía Aristóteles, de estudio la bondad, no para saber el concepto filosófico de la bondad, estudio la bondad para ser bueno. Estudiamos la ética no para tener conocimientos en bioética, estudiamos la ética para ser profesionales éticos. Por eso va de verbos. Y cuando va de verbos, ya no es esa ética que vemos, el gran conflicto ético sobre la eutanasia y las adecuaciones de esfuerzo terapéuticos, que esto es el día a día. Y estos verbos, yo creo que son los verbos más vinculados con la ética que tenemos que declinar cada día. El proteger, el aprender a dialogar con personas distintas, el promover y comunicar, el acompañar. Estos son verbos hacia los que atendemos. Yo creo que hay verbos reflexivos hacia nosotros mismos. Pensarnos como colectivo y cuidarnos como colectivo. Y la ética es esto, va de verbos. Y el primero es proteger. Yo creo que el primer deber del pediatra es proteger a los niños y a las poblaciones infantiles, ¿sí? Y esto no es tan fácil, porque yo creo que es fácil identificar el maltrato. No es tan fácil, quiero decir, en vuestro día a día os aparecerán cuestiones éticas vinculadas en esto realmente, ¿y qué hago antes? Son cuestiones muy, muy de día a día, pero también el promover un buen trato. Yo creo que como pediatras debemos tener un compromiso alto en promover buenos tratos a los niños. Y es más fácil encontrar lo que no debe hacerse, identificar el maltrato, que no saber lo que es un buen trato. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el síndrome del niño maltratado no lo definimos hasta 1962. ¿Cómo nos acercamos a esto y el cómo lo consideramos o no?
Por eso yo creo que el buen trato y el evitar el maltrato implica también mucho a qué sociedad tenemos, qué tipo de crianza o qué tipo de padres o estilos parentales y cuál es la atención que damos a un niño vulnerado o a un niño vulnerable. Y ahí son grandes preguntas, sobre todo sabiendo, esto no sé si os gusta, las que tenemos cierta edad, las muñecas de recortar, yo cortaba todas las pestañas, voy así, toc, 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 y hacía muchas cosas, y mi hermana se enfadaba, pero me encantan, pero el desarrollo humano no es un proceso garantizado por nuestra genética. Un animal llega a ser animal con muy poca interacción. Un gato llega a ser de gato con poquísima interacción. Un ser humano puede desarrollar su potencial y para hacerlo no tiene suficiente su herencia genética. Requiere muchísima interacción y ambiente. Llegar a ser personas, que yo creo que es lo que la pediatría pretende, personas sanas, pero sanas de cuerpo y mente, ¿sí? Adultos para el futuro, requiere una interacción y un ambiente determinado. No solo una herencia genética y no solo unos factores biológicos, requiere diversas piezas. Yo creo que por una parte nuestra sociedad es una sociedad que la consideración del niño es muy buena, quiero decir que es una sociedad que ha aumentado la consideración social del niño, es un bien protegido, a veces sobreprotegido. ¿Sí? Comentaba Carmen, no porque lo haya pedido, pero como nadie lo cogía, pues uno de mis ámbitos es la atención a duelo infantil, porque en el centro de salud mental que estaba no es que nadie lo quisiera y pues me los pasan y tuve que aprender. Y ostras, la gran mayoría de niños que ha muerto su padre, su madre, su hermano, pues un día comentaba, es que podríamos hacer un grupo de niños que los han llevado al cine durante el entierro de sus padres. Sí, siempre que estamos sobreprotegiendo a un niño lo estamos desprotegiendo, con lo que aquí hay un riesgo en nuestra sociedad, pero por otra parte no es una sociedad para niños. Si hablamos, por ejemplo, de alimentación, sí, un momento, ir a la salida de un cole, cuando dicen, no, es que la esperanza de vida va a aumentar, dices, vas a la salida del cole y dirás, esto no va a aumentar de ninguna manera. Porque los adultos que ahora tienen 85 no comían eso cuando eran niños. Sí, el sedentarismo, las pantallas, no es una sociedad para niños. Yo creo que en cierta manera la pandemia nos ha enseñado cómo somos y por eso yo creo que no ha sido una pandemia para niños. Lo de los ositos en pediatría no sé por qué. Hoy llegaba aquí, me he perdido y he preguntado a alguien y me ha dicho, siga los ositos, hay unos ositos allá. Digo, ostras, hay una fijación de la pediatría con los ositos, pero bueno, esta imagen la encontré y la de no es una pandemia para niños, o no ha sido. Yo creo que no hemos gritado lo suficiente que se pudiera sacar a pasear los perros y no pudieran salir los niños. Yo creo que esto no lo hemos gritado lo suficiente, esto da para una pancarta. Porque es que lo piensas fríamente. Es verdad que la realidad nos sobrepasó, tomamos decisiones muy... Pero, ¿sí? Da para pensarlo. Porque yo creo que nos quedamos con que el impacto directo de la pandemia de COVID-19 hay y ha habido, pero que era bajo, pero el impacto indirecto. Y yo creo que aquí sí que, no lo sé si deberíamos realizar una autocrítica de hemos protegido lo suficiente a nuestros niños durante la pandemia, es algo que deberíamos preguntarnos. Yo me lo pregunto, porque ahora ya sabemos que tiene un impacto, que la pandemia ha tenido un impacto directo, diferentes publicaciones muestran que han disminuido las vacunaciones, hay un retraso más tardío de enfermedades graves, ha bajado la atención a complejidad, hay un retraso en algunos diagnósticos, sí, yo creo que es la telemedicina. No hemos hecho telemedicina, hemos sobrevivido con... Sí, esto da para otra reflexión, pero bueno,